¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿Todo bien? todo bien. Vamos a hacer una pequeña entrevista, ¿te parece? Me parece perfecto, es el momento adecuado. Sí, señor. Bueno, mira, Luis, el otro día estábamos hablando de tus inicios, ¿no? En la magia, tus inicios en el ilusionismo. Y hay algo que me pareció interesante, lo que me contaste, el tema de lo esotérico y lo exotérico, ¿no? Un poco la diferencia entre el ilusionista y el mago. Y me gustaría que me cuentes un poquito de eso. Pues sí, un tema complejísimo, ¿no? Sí, claro, como la vida misma. Ahora mismo. Yo creo que uno de los mitos fundamentales de la cultura en la que estamos es el mito de la Torre de Babel, de la confusión de las lenguas, ¿no? Ujú. Pero esa es la tapadera, en realidad no hay confusión de lenguas, hay confusión de significados, ¿eh? El problema de no entenderse no es que se hable distinto lenguaje, el problema de no entenderse es que se le da distinto significado a las cosas. Entiendo. Así que estamos hablando en español y unos hablan de ilusionismo, otros hablan de magia, otros hablan de no sé qué, y si el significado de las palabras es incorrecto, pues no nos entendemos y eso es lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces hay que distinguir, una cosa es magia, ¿eh? Y otra cosa es ilusionismo. Son dos cosas distintas. Tienen partes comunes, pero son dos cosas radicalmente diferentes. Sí. Y bueno, eso conecta con lo que me has dicho de esotérico y exotérico, ¿no? Eso es. Otro problema es que la palabra esotérico y la palabra exotérico son muy parecidas, Es verdad, son muy ¿eh? parecidas. Con lo cual, si se pronuncian rápido, no sabes si dices una cosa u otra. Es cierto. Y una de ellas es mucho más conocida que la otra. Esotérico se refiere a cosas ocultas, cosas, alquimias, cosas así extrañas, ¿no? Esotérico. Eh, y exotérico es lo científico, lo que se ve, lo que se sabe, lo que la ciencia dice, el pensamiento Lo Vox racional, Populi, tal, tal. digamos. Por tanto, la palabra exotérico con X no se usa prácticamente. La gente no usa esa palabra, ¿no? Es verdad. Normalmente hablamos, esotérico siempre se refiere a lo oculto. Y no empleamos la palabra exotérico para referirnos a ciencia o cosas habituales, ¿no? Por lo menos aquí en este país la palabra exotérico con X es muy técnica. Sí, de hecho yo jamás la había escuchado hasta que Ya, le hablamos. Sí, sí. exactamente, ¿no? Por consiguiente ahí tenemos diversos problemas, ¿no? Lo que no quita que haya dos cosas que son muy diferentes, que son el mundo de la magia auténtica, de siempre, tradicional, de los altos iniciados, de los rituales, de la mitología, de las culturas tradicionales, la magia milenaria, de siempre, y otra cosa es el ilusionismo, que es un espectáculo escénico en el que se hacen juegos de magia con truco. Por tanto, son dos cosas radicalmente diferentes. Una tiene una historia de como mucho 200 años, aunque se quiera remontar al Egipto y a no sé dónde, porque ahí hacían no sé qué trucos de cortar la cabeza a un pollo y cosas así, pero bueno, todo eso son intentos desesperados de extender una cosa que es muy reciente, que son los espectáculos de ilusionismo escénicos, a decir que eso tiene un origen en Egipto, en Roma y no sé dónde, no sé qué, todo eso es una farsa, ¿no? Ok. En concreto, ese ejemplo al que se alude muy habitualmente del mago Dedri o de Diedri, que en la corte de un faraón, ahora un tal, uno muy antiguo, ¿no? Pues hace no sé qué tipo que los ilusionistas interpretan como juego de mano, vamos. En realidad, si uno va ahí al texto original, lo que se está trabajando ahí es con un tema simbólico muy complejo, en el cual es una anécdota el tema de la cabeza del pollo, ¿no? Sin nada que ver. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Se agarran a un clavo ardiendo para decir que el ilusionismo viene de muy antiguo. Ahí no se estaba haciendo un número de ilusionismo, estaba haciendo un número de predicción de qué dinastías iban y qué reyes y qué dioses iban a triunfar. Vamos, o sea, algo radicalmente diferente. Eso era algo de magia real, digamos. Sí, sí, claro, sí. Entiendo. Y ahí está la confusión. Ahí está la Sí, 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 confusión. sí. Entonces, cuando de repente los ilusionistas se llaman magos, pues bueno, como chiste vale. Pero si se lo creen, no, claro. Claro, claro. Si se lo creen, no.
una manera de hablar, no es una realidad. Sí, ahora no, ¿querías terminar de decir No, algo? no. Ah, una pregunta que me surge ahora, claro, sabemos que no te consideras un ilusionista, ¿no? Pero la pregunta es, ¿te consideras mago, Luis? Pues buena pregunta, ¿no? Porque tampoco. 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 Porque para ser mago hay que hacer una iniciación, ¿no? Y yo pues no la he hecho. Ok. Para ser uno de los magos que dirigen el mundo, porque esos son los auténticos, ¿no? Los que dirigen los destinos de la humanidad, los que manejan los símbolos, los que manejan lo que la gente va a pensar y va a dejar de pensar y etcétera. Pues esos tienen una iniciación, es decir, los que tienen el conocimiento oculto de los símbolos. Eso requiere una iniciación, eso no está al alcance del profano, eso no está ni en internet ni en ningún lado, no está al alcance del profano, ¿no? Ujú. Por tanto, solo los que tienen esa iniciación y tienen ese conocimiento y han accedido a ese conocimiento se pueden considerar como magos con poderes, ¿no? Entiendo. Los demás somos, como mucho, estudiosos del tema o autoiniciados que nos iniciamos por nuestra manera, pero sin hacer los rituales que ellos hacen, pero que queremos conocer cómo es eso y cómo funciona, ¿no? Ah, eso te quería preguntar, ¿no? Claro. El tema del autoiniciado, El ¿no? autoiniciado es posible, pero jamás vas a llegar al conocimiento que ellos tienen, entre otras cosas porque lo tienen oculto. Claro, claro. O si lo divulgan ya no son los poderosos. Sí, pasaría de ser de esotérico a exotérico. Exactamente. Lo esotérico lo controlan ellos. Ellos controlan lo esotérico Lo esotérico, claro. y van definiendo qué es lo exotérico que dejan conocer. Ujú. Interesante. Vamos a seguir con esta entrevista. Recién hablamos del tema de la auto-iniciación, ¿no? ¿Cómo uno puede llegar a auto-iniciarse? ¿Cómo hiciste vos o cómo uno puede llegar a auto-iniciarse? Sí, bueno, la forma más fácil es entrar en una secta secreta y ya te autoinician allí o pertenecer a la casta de la que salen los dirigentes, ¿no? Que ya te autoinician si te eligen para ser presidente de tal, artista Pero eso no sería más media. una iniciación real más que auto-iniciación. Eso sería la iniciación real, sí. Autoiniciación es alguien que no está en ese circuito Sí. y quiere averiguar por sí mismo, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Bueno, lo primero que tiene que hacer es estudiar la mitología, los símbolos, o sea, en principio la literatura que hay oficial que tiene que ver con el tema de la magia tradicional, ¿no? Por ejemplo, Por ejemplo, hay tratados de alquimia que están accesibles, tratados sobre mitologías comparadas, historia de las religiones, puedo hablar libros sobre simbolismos, diccionarios de símbolos. Hay mucha literatura, luego están los clásicos, las tragedias griegas, la Ilíada, la Odisea, las grandes obras, la Divina Comedia. Las grandes obras de la humanidad son fundamentales porque todas ellas son en una gran medida muy esotéricas esotéricas, ¿no? tiene algo, un trasfondo, Tienen un digamos. trasfondo, sí. Aunque son accesibles a cualquiera. Bueno, todo ese conocimiento es imprescindible. Claro, ¿No? claro, Todo ese claro, conocimiento es imprescindible, pero totalmente insuficiente, porque todo eso es el conocimiento que el sistema oculto deja para el profano. Eso es. Exactamente, Claro. es un conocimiento académico. Después hay que ir a los autores esotéricos que están entre un lado y otro, o sea, que pertenecen un poco al grupo de los magos, pero también publican para el tema académico. Claro, para porque el tema desde el profano, momento, sí. porque desde el momento en el que ya lo conocemos nosotros los profanos, es porque ya no es tan esotérico, ¿verdad? Ya no es tan esotérico, sí. En el momento que se va filtrando, pues deja de serlo. Pero como son libros en general de escasa, de no mucha venta, ¿no? Sí, claro, Para unas minorías, pues tampoco les preocupa mucho. Y, De los que quedaron, ¿no? Porque muchos fueron quemados. sí, bueno, pero yo hablo ahora de los de ahora. Ok. Yo hablo de los de ahora, porque meterse en el tema de la literatura medieval, eso es complejísimo, ¿no? Sí. Yo, Ok. digamos, porque ahí
no es para iniciarse, eso es ya sabiendo mucho. Ok, eso ya es más... Pero bueno, yo digo, ahora alguien quiere saber de estos temas y a ver qué tenemos aquí en la literatura accesible, ¿no? ¿Qué autores podemos estar? Bueno, pues uno fundamental pues es René Guénon, ¿no? Que es un esoterista muy importante. ¿De dónde es él? Francés. Ah, francés. Sí. Y cuyas obras se pueden comprar en cualquier lado o incluso están en internet. Luego, un poco más atrás, Madame Blavatsky, la señora esta que fundó la Sociedad Teosófica. Pues bueno, dentro de lo accesible son una serie de libros muy interesantes que habla de todo tipo de temas esotéricos, ¿no? La doctrina secreta se llama. ¿De quién? De Blavatsky. Ok, la doctrina secreta. La doctrina secreta son varios tomos y tal, como el velo de Isis también, de Madame Blavatsky. Luego tenemos a que hizo un tarot, esoterista, Aleister Crowley. Aleister Crowley, sí. También tiene obras publicadas, tiene bastantes obras publicadas. Y hay unos cuantos autores. Luego hay muchos tratados sobre alquimia, sobre cosas, temas medievales, temas templarios y tal. O sea, dentro de colecciones, otros mundos, colecciones que rondan lo paranormal o parapsicológico, temas así, ¿no? Sí. Bueno, y mitología también. Y bueno, temas de mitología, por supuesto, pero bueno, los temas de mitología están ahí al alcance de todos, sí. Son académicos. No son académicos. Ya son exotéricos. No, sus interpretaciones no. Otra cosa es luego las interpretaciones de esos temas, ¿no? También tenemos que hay sobre rituales antiguos, como los rituales del corazón en Egipto, los misterios de Eleusis en Grecia. Hay toda una serie de literatura sobre misterios, ¿no? Las sociedades mistéricas se llaman, sociedades secretas mistéricas, donde tenían unos rituales de iniciación concretos, ¿no? Interesante. De lo cual ya ahí sí hay muy poquita información, porque eso empieza a rebasar las líneas rojas que no quieren que se sepa. Claro, sí. Y después por ahí pasan cosas como a Kubrick, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ahí también. Y luego también es imprescindible conocer las filtraciones que ha habido de gente que ha estado dentro de esas sectas, y luego han salido y han hecho una autoiniciación inversa para desprogramarse de las historias que le habían metido, pero bueno, toda la literatura MK Ultra es imprescindible conocerla a pesar de que tenga algunas desinformaciones, ¿no? Porque son gente que ha estado dentro, que ha participado en los rituales, pero que de alguna manera ha conseguido salir o salir en parte y está contando cosas fundamentales, ¿no? Aunque algunas igual sean dudosas, pero vamos, esa literatura es fundamental. Porque ahí sí que entramos en contacto con las formas rituales, con las magias rituales que hacen los altos iniciados. Entiendo, perfecto. Por tanto, requiere un gran trabajo de información y de conocimiento, ¿no? Sí. Y ese trabajo es imposible hacerlo si no te crees que existe. Sí. Claro, está clarísimo, ¿no? Sí, si tú te crees que lo único que existe es lo que la ciencia dice, ese trabajo no lo vas a poder hacer. Sí, y si no escapas un poco de la vorágine de que nos van sacando el tiempo, ¿no? Y no tenemos tiempo ni de leer, ni de aprender, ni de escuchar, ni de nada. Sí. Sí, de todas maneras ahora yo creo que prácticamente en internet está toda la información, o sea que ahora es mucho más fácil. Sí, es cierto, hoy vivimos en esa era que el conocimiento está a 2 clics, ¿no? Ahora no todo el conocimiento, pero hay muchas ahora cosas. Está mucho más fácil porque de MK Ultras y de filtraciones y de esto hay mucha información en internet y las obras que te he citado, todas se pueden descargar de internet fácilmente. Ok, interesante, Luis. Contame un poquito de tus inicios en lo esotérico, ¿no? Porque vos estuvimos hablando el otro día y me contaste que antes de meterte en el ilusionismo ya tenías un poco de base esotérica, ¿no? Entonces, contame un poquito. Sí, de hecho, yo empecé a interesarme por los temas del misterio, que ahora le llaman temas del misterio, y por la magia, pero a través de la parapsicología que se decía entonces. La parapsicología. Que
en los tiempos en los que yo me metí en eso, estaba de moda, ¿no? Ujú. ¿Y qué tiempos eran estos? Pues estos tiempos eran los años 60. La mitad de... O sea, la Bueno, segunda 60. mitad de los años 60. Ok. ¿Y por qué ahí, no? Bueno, yo creo que ahí hubo una operación muy inteligente por la cual operación muy inteligente me refiero de los servicios de inteligencia que controlan al servicio de estos magos, en fin, toda esta historia, ¿no? Que controlan para que se generen los intereses de la gente hacia unas direcciones o hacia Sí. otras. No sé qué. Que vos en esa época igual todavía no estabas bien metido en el tema. No, yo claro, no estaba bien metido, yo era un Sí, sí. pardillo como todos los demás, que de repente aparecen una serie de libros en el mercado sobre esoterismo, una serie de libros y además tienen una divulgación enorme, ¿no? Sí, esos fueron tus comienzos, digamos. Claro, y entonces, pues claro, te atrapa. Sí, sí. ¿Qué libro te atrapa el tema. acordás? Pues sí, uno de los más, digamos, famosos es un libro francés, vamos, editado en todos los idiomas, que se llama El retorno de los brujos. El retorno de los brujos. ¿Y de quién es? ¿Te acordás? Jacques Bergier y Louis Paules, dos autores, dos esoteristas, digamos, franceses. Ujú. ¿Ese fue tu primer libro esotérico? Pues eso no te lo puedo decir, pero No te acordás muy bien. posiblemente no, yo habría Pero- leído otras cosas, no, pero quiero decir que el lanzamiento de ese libro en la década de los 60 marca es un bestseller, ¿no? Sí. Marca de repente la tendencia a preocuparse por los temas de parapsicología, de temas de misterio y temas de este tipo de cosas, ¿no? Interesante. Bien, y luego otro, también todo por la misma época, claro, porque todo esto yo pienso que es una campaña muy intencionada para que eso se divulgue y tal. Los libros de Erich von Däniken. Ah, Von Däniken. Sí, Von sí, sí, Däniken, claro. sí. Los libros de estos en los que de repente pues, nos enteramos que las pirámides, los extraterrestres, no sé Sí, qué, sí, sí. una serie de historias ahí. Posiblemente contenga muchos temas de desinformación, pero por otra parte también sí dan datos reales. Es decir, que las pirámides no las hicieron los egipcios, eso es evidente, ¿no? Y que tiene muchísimo más edad de la que dicen, ¿no? Pero bueno, que fueran los extraterrestres también es una cosa muy, muy discutible, porque pudo haber, y si acaso luego hay en el guión tenemos para hablar de otras civilizaciones. Sí, sí, de las hiperbóreas y todas esas cosas, ¿no? Y esto, es decir, lo que es indudable es que hubo otras civilizaciones en este planeta anteriores a la egipcia, a la babilónica, todo esto, ¿no? Bueno, podemos hablar un poco de eso ahora. Sí. Bueno, Contame un pues poquito, ¿no? eso como quieras, pero ¿por dónde iba el tema? Me estabas preguntando, que ¿cómo fueron los orígenes? Pues los orígenes, Sí. claro, se basan en que de repente aparecen una serie de libros Sí. en el mercado que tratan estos temas, ¿no? Entonces, pues yo fui uno de los enganchados en Claro, estos fuiste temas, uno de claro, ellos. que me interesó esto porque estaba en el ambiente, ¿no? Interesante. Y luego, pues claro, siempre conectas con otro que se interesa o con otro que se interesa, se forma un grupo de ¿Esto qué edad tenías en esta época más o menos? Pues Más o menos. menos de 20. Menos de 20. Ah. Y en esa época, claro, estabas estudiando, ¿no? Claro, éramos estudiantes. Sí, 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 sí. ¿Estabas estudiando? ¿Cuál era tu carrera? En ese momento yo estaba estudiando o bien ingeniero de minas o de caminos, porque yo empecé estudiando minas, que estaba cerca de casa, y luego pasé a caminos, y luego también estuve por la universidad de ciencias exactas, pero no te puedo asegurar, ¿no? Ok. Interesante. Bueno, y eso entonces fue un poco tus inicios con lo esotérico, ¿no? Claro, vamos a ver, fue el desencadenante o la Sí, 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 chispa, claro. todo eso que estaba en el ambiente en ese momento. Pero bueno, yo podía haber pasado el tema, Claro, pero claro, no, me claro. reuní con otra gente que también estaba interesada en estos temas de la parapsicología, el hipnotismo, las regresiones, toda esta serie de historias que ahora Sí. vuelven a estar de moda. No sé si dejaron de estarlo, pero entonces estaban de moda en Madrid, en todos los círculos de Madrid, ¿no? Sí. Y teníamos un grupo esotérico, Ah, mira. que hacíamos sesiones entonces era Ouija o...
Ah, ¿hiciste sesiones de Ouija y Sí, todo? hacemos sesiones de Ouija, Mirá. y sesiones de hipnosis, sesiones de regresiones y tal. Pero hipnosis clínica, ¿verdad? No, hipnosis. Hipnosis, ok. Interesante. Entonces, ¿y dónde entra el ilusionismo? ¿Cuántos años pasaron para que entre No, tu entra primer visita a las 6, paralelamente, ¿no? entra paralelamente, ¿no? Ah, paralelamente. Sí, no, A por los esa... 21, por ahí, 20. Sí, no, por la misma época. Me empezó a interesar a mí, sobre todo la manipulación de cartas, de abanicos, qué sé, yo lo vi en películas. Ah, lo primero que viste fue algo en película. ¿No te acordás qué película, no? La película, no, me acuerdo que era Sunny Pollock. Ah, la película esa que está Channing Polo, sí, que es muy... Sí, 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 sí. Hay una Muy famosa. No, hay varias, él estuvo en varias. Ah, estuvo en varias. Ah, pensé que había estado Películas en sí una. hizo Porque hay varias, una que es sí. muy famosa y que estuvo él ahí. Hay una que sí, quizá es muy famosa, Rocambole, quizá, no sé cómo es. Sí, no Bueno, recuerdo. no muy sé, bien. pero bueno, ahí hacía unas manipulaciones. Y ahí viste, dijiste, uy, qué Qué bonito y tal. interesante. Entonces ahí buscaste magia. También, pues claro, busqué también donde aprender esto y casualmente, no sé dónde, no, pero no fue en una librería normal, quizá en un de estos cosas que ponen por la calle, Chiringuito, sí, sí. que hay muchos libros y tal, pues cayó en mis manos el libro de Cartomagia de Bernat. Ah, mira eso. O sea que ese fue tu primer libro No, primero no, pero el primer interesante sí. Ah, porque ya te habías encontrado Había otros. mirado algo, pero no, Pero nada. no me decían nada, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, el cartomagia de Bernat sí, porque por una parte tenía una serie de técnicas de manipulación y tal, bueno, que podías ir practicando. Por otro lado, trabajaba mucho el tema de los abanicos, que a mí me interesaba, Sí. y luego con el tema del estearato, o sea, que eso que se le daba y que desliza mejor, bueno, que fue un avance enorme, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo pueden hacer esos abanicos? Porque yo cogí una baraja y no podía, porque claro, no estaba tratada, ¿no? Claro, yo desconocía el tema del estearato, ¿no? Y claro, cuando yo cogí una baraja, le di estearato y dijo, no, ¿cómo funciona esto? Sí, sí, sí. Exactamente, ¿no? Eso es magia. Claro, eso es tremendo, ¿no? Eso es esotérico. Muy bueno. Y curiosamente, ese libro, estoy hablando de Cartomagia de Bernat, tiene al final del libro tiene una serie de juegos y en particular tiene dos de ellos muy interesantes y uno de ellos se llama Una sesión de espiritismo. Ah, mirá, es uno de los que más te... Wow. ¿Y después del libro encontraste la 6 o fue antes? Yo creo que en el libro venía. Ah, venía, decía la 6, entonces ahí vos dijiste, uy, ¿qué es esto de la 6? Y Pero buscaste. vamos, a partir de ese libro, sí ya me preocupé de buscar la serie. De todas maneras, yo los dos juegos que Bernat. vienen en el libro, yo los había montado antes de ir a... O sea, Antes de ir. libro, antes de ir a la serie, yo los había preparado y los había montado, ¿no? Ah, qué bueno. De hecho, cuando fui a la 6, me enteré que había que hacer un examen y hice esos juegos. Ah, hiciste esos dos juegos. Claro. Qué bueno. Qué bueno. ¿Cómo fue que me dijiste que se llamaba el juego? El juego se llama Sesión de espiritismo. Una sesión de espiritismo. Yo le cambié el nombre, yo hice otra versión, le llamé El subconsciente universal. Ah, wow, qué interesante ese nombre, ¿no? Muy interesante. Y bueno, entonces ahí entraste a la 6, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Qué te hizo quedarte ahí? Porque te quedaste por mucho tiempo, ¿no? Pues sí, bueno, yo al ir por allí descubrí las manipulaciones de Ascanio. Sí. Y si primero fueron los abanicos, pues luego ya fue eso, ¿no? Sí, te Dices, volviste a Canio y te volviste loco. Ya es más, ¿no? Sí, Más claro. sí, evidentemente, ¿no? Y por entonces estaba también Tamariz Ujú. y a partir de que hice el examen que te comento, pues ya nos relacionamos y me dijo, pues yo tengo una casa, estamos trabajando y tal, si quieres vienes y tal. ¿Quién te dijo eso? Tamariz. Ah, Juan. Vivía en Lope de Rueda entonces, Mira. en el centro de Madrid, en el barrio de Goya. Y se empezaron a juntar seguido. Y ya nos empezamos a juntar y meses después, no sé cuánto, pero no mucho después, ya apareció Gabriel y también... Ah, claro, llega Gabriel después. Claro, claro. Pero no mucho, no mucho después.
¿Y él qué hizo? ¿Te acordás qué hizo Gabriel en su examen? Yo creo que Gabriel jamás examinó, Ah, ¿en serio? jamás perteneció a la Sociedad de Ilusionismo ni a la Escuela Mágica de Madrid. Ah, mira, qué interesante. Formalmente no. Y cuando vos lo conociste, cuando recién llegó, todavía no hacía la mezcla ni nada, ¿verdad? ¿O sí, ahí ya estaba, ya lo hacía? No, Pero estaba en ello. no, en absoluto, no, Ah, no, 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 no. No, tendría un interés como podía tener yo en el tema, pero yo creo que no había profundizado en absoluto. sí. ¿Cuándo fue que conociste las faros? ¿No? Porque es un tema muy Pues las recurrente en tu faros, obra. mm, la verdad que primero no, los primeros trabajos que estuvimos haciendo eran sobre temas más convencionales, sobre agua y aceite, sobre la carta ambiciosa, Ujú. sobre cosas... ¿Trabajos para la revista o para No, nosotros propios? Se hacíamos juntaban a un estudiar, un grupo de barrido para estudio. verlo, en fin, estudiábamos Un grupo de estudio. fundamentalmente lo que mayormente había en los libros, ¿no? Sí, lo En que ese estaba de momento, lo que moda, estaba de moda en digamos. ese momento, los libros de magia, la ambiciosa, Tratando de la buscar buena sus aceite, no sé versiones, qué. analizar. Esto, había muy poco de dadas y había poquísimo de faros. ¿El grupo principalmente, quién lo conformaba? ¿Vos, Juan y Gabriel? Gabriel, ¿O había alguien más? en el grupo de trabajo estábamos nosotros y nadie más. Luego había algunos más que participaban en las actuaciones experimentales que se hacían. Perfecto, perfecto. Estaba Camilo Vázquez, Arturo Ascanio a veces, Ramón Varela, Juan Antón, pero ellos no participaban En el grupo de en el estudio. grupo de investigación. Lo que colaboraban es en las actuaciones experimentales que luego se hacían. ¿Y tenían algún nombre ese grupo? No. No, la Escuela Mágica de Madrid. Ok. No tenía un nombre específico. Interesante. Éramos todos de la Escuela Mágica de Madrid. De hecho, Gabriel no era, porque para pertenecer a la escuela había que escribir artículos y él no No le gustaba escribir. Bueno, el otro día cuando estábamos hablando, Luis, y estábamos justo hablando del tema de la autoiniciación, ¿no? Me tocaste temas como el tema de las civilizaciones hiperbóreas, los atlantes, esto, lo otro, el año grande, ¿no? Todas estas cosas que me parece algo muy crucial a la hora de la magia, ¿no? Entonces, contame un poquito un poquito de eso, ¿no? Menudo tema, ¿no? Ya habíamos hablado antes de las pirámides, cuando te decía que sobre los años 60 aparece una serie de libros y Sí, tal, que von empiezan a Däniken. hablar y tal, no sé qué. Pues efectivamente, que bueno, se achacaba a extraterrestres, estas historias muy discutibles, pero lo que es indiscutible es que aquí ha habido civilizaciones ancestrales, digamos, anteriores a las que se consideran habitualmente como las primitivas, ¿no? Aquí la historia oficial empieza en Babilonia, que se empieza en Egipto, que se empieza en tal, ¿no? En Sumer. Y lo que había antes eran gente bruta, poco menos que monos con... Sí, sí, sí. Eso es una cosa totalmente absurda y evidentemente todo indica que hubo muchas civilizaciones, incluso más avanzadas que en la que estamos, anteriores a esas épocas. Y por tanto estamos hablando de anteriores al diluvio, es decir, de más de 12.000 años de antigüedad, incluso de muchísimo más. La prueba está que las pirámides ahora no se pueden construir y por consiguiente las tuvo que construir una civilización tecnológica mucho más avanzada que esta. Y eso es incuestionable y no hay más vuelta que darle. Por tanto, sí las hubo. Otra cosa es que se pretenda desinformar al respecto. ¿Y por qué se pretende desinformar al respecto? Porque es evidente, porque se les hunde el chiringuito. O sea que ellos no pueden admitir, o sea, la ciencia no puede admitir que haya civilizaciones anteriores a las que ellos dicen que son las primitivas, porque se les hunde la teoría de Darwin, se les hunde la totalidad de su montaje. Y por tanto no lo pueden admitir. Y como ellos están al servicio de los altos iniciados, que son los que les dicen lo que pueden y no pueden admitir, pues la cosa está clara, ¿no? No interesa que la gente se entere
de que aquí ha habido mucho más de lo que se dice que hay. Porque eso es una manera de controlar a la población y de eso se trata. Ahora bien, estas civilizaciones ancestrales, pues tenemos referencia de ellas por lo que te comentaba antes de los esoteristas, que están a medios, son iniciados, pero tienen, digamos, permiso para dar cierta información a los profanos. Claro, como por ahí Platón de los Atlantes. O Platón de los Atlantes, o como René Guénon y Madame Blavatsky de las Hiperbóreas. De las civilizaciones. Claro, pues yo había pensado que, claro, los Atlantes era lo primero, pero vos me dijiste, no, hay mucho más anterior, Sí, no, y esas claro. son las que se llaman hiperbóreas. Hiperbóreas. ¿Y dónde viene la palabra hiperbórea? Claro, la palabra hiperbórea viene de más allá de Bóreas. Y Bóreas es el viento del norte. Ah. Luego estamos hablando de civilizaciones polares. Ok. O sea, civilizaciones que vivían en el polo o en sus proximidades. Ya. Pero el tema del frío. Claro, el tema del frío es un problema, pero el tema del frío puede que no sea tan permanente. Es decir, que hace muchos años, 100.000 por ejemplo, o más, los polos no tenían por qué ser como son ahora. Esa es una posibilidad. Y otra es que no sean realmente totalmente polares, sino nórdicas, ¿no? Muy de las proximidades de los polos, y que hubiera climas más benignos debido a que el eje de la Tierra fuera de alguna otra forma. Es decir, no hay nada que se sepa, ni tiene por qué ser el eje de la Tierra permanentemente en tal posición, puede variar y que los climas varíen, etc. Sí, o incluso que a esas civilizaciones el frío no les moleste, ¿no? Aunque no les moleste, incluso una hipótesis más disparatada, pero no excluyente del todo, sino que sean interiores. Ah, que estén como en centro de la Tierra, digamos. En el interior, en fin. Ahí hay muchísima desinformación en internet, hay mucha literatura al respecto, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hay tanta información. Es que hoy vivimos, ¿no? En la época esa de la información a 2 clics, pero hay tanta que es difícil elegir, ¿no? Bueno, los esoteristas a los que me estoy refiriendo, los esoteristas intermedios entre los altos iniciados y los profanos, no son académicos, no son gente académica, pero tampoco cuentan todo lo que saben, ¿no? Pero hablan de 7 civilizaciones hiperbóreas, ¿no? Que si son los atlantes, que si son los lemures, que si son no sé qué tal. Ah, los atlantes entran dentro de las hiperbóreas. Son como la última, ¿no? Son como la última, sí. Luego estaríamos la actual, luego estaríamos nosotros. Sí. Y luego, según ellos dicen, hay 2 más. Ok. Hay 2 más, ¿no? O sea, pero 2 más Atlante, más Lemur, pero no son 7, ¿no? Sí, son 2. Luego los atlantes 3. Y luego lemures y otra. Bueno, pero son 7 en total. Ellos hablan de que son 7 y por ahí le dan nombre. Ah, ok. Wow, qué interesante, ¿no? Citan 5 y hay 2 más. ¿Eso dónde se puede investigar o qué Pues hay? eso ya te lo he dicho en René Guénon. Él ya habla de eso. Ya habla de eso. Madame Blavatsky ya habla de eso y de las civilizaciones y de. Por ahí tengo la referencia. Un TIN o algo así que se llama, que se habla de el mito polar. Ok. ¿Y René Guénon, qué era él? ¿En qué hacía para la otra gente, supuestamente, ¿no? ¿A qué se dedicaba? Bueno, los altos iniciados no tienen, o sea, se dedican a eso, ¿no? Ah, se dedica a eso, está bien, no es que... Sí, es un erudito, sabe muchísimo de simbolismos, pero además es un alto iniciado del sistema. Claro. ¿no? Del sistema. Y su especialidad es que es francés, pero se convirtió al Islam, entre comillas. Ah, mira. Es decir, aprendió árabe y estudió el esoterismo árabe, con lo cual pues ya es una persona que no es normal, ¿no? Es decir, es un occidental. Sí, aprender árabe para todo eso. Y además voy a aprender árabe para estudiar el esoterismo árabe y todo tal. Wow. Mucho, ¿no? Es decir, que era un cerebro, ¿no? Sí. Y tiene muchos libros sobre temas diversos en el que cuenta todo este tipo de cosas. Claro, sí.
Yo creo que es un libro absolutamente imprescindible en la biblioteca de cualquier mago. Vamos, mago aspirante, Ok, aspirante a mago. entiendo. Que no esté en la biblioteca de los ilusionistas es muy significativo. Ok. Vos lo tendrás por ahí, imagino. Yo lo tengo descargado, lo tuve, ¿no? Yo tengo descargado de internet los dos libros que tiene fundamentales, que son El reino de la cantidad y Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Ah, El wow, libro, qué sí, interesante el ese. libro de los símbolos fundamentales de la ciencia es fundamental para, Como lo dice el título, ¿no? decir que sabes algo de simbolismo, ¿no? Ah, mira, Es interesante. decir, al revés, tú de simbolismo no sabes mucho si no has leído ese libro. Ok. Ese es imprescindible, y muchos otros, ¿no? Sí, sí. Pero en concreto eso es una obra fundamental del siglo XX a nivel de recopilación porque hace una recopilación de todos los símbolos fundamentales que se han utilizado a lo largo de milenios. Ah, mira. De distintas Sí, claro, civilizaciones. sí, Ah, wow, qué interesante. ¿Y también habla de símbolos de hiperbóreas? sí. Ah, wow. Qué interesante. Es que uno de los símbolos de la hiperbórea es precisamente la esvástica, ¿De serio? en serio. ¿Ah? ¿Y qué significaba? Es una cruz cósmica que tiene relación con con el mito del sol. Es una, es una cruz cósmica solar, es decir, no es una cruz cristiana, porque cruces hay muchísimas, ¿no? Ujú, sí, sí. Y como cosa curiosa, resulta que los nazis estaban muy metidos, los nazis pertenecían, en su gran mayoría, a una sociedad secreta llamada Tule. Thule, que está muy conectada con o sea, que ellos creían que venían de las civilizaciones hiperbóreas. Y esas civilizaciones hiperbóreas nórdicas arias, bueno, pues es lo que luego se convirtió en el tema del racismo y en el tema ario. Y bueno, en realidad todo el tema nazi es una desinformación completa para ocultar ese tema hiperbóreo de las civilizaciones nórdicas. Es decir, la cúpula nazi creía en esto, para entendernos, ¿no? Por lo consiguiente, una manera de desacreditar el tema es asociarla con los nazis y con la esvástica. Una operación de desinformación genial. Porque ahora, ponte a investigar un símbolo que está demonizado. Claro. Va a seguirle el rastro. Sí, El sí, sí, símbolo claro. tiene milenios de antigüedad. Entonces, el tema de las civilizaciones, por tanto, hiperbóreas, a las que se dice que tenían un conocimiento de no sé qué, un conocimiento para aquí, para acá, pues hubo varias. Podían tener un conocimiento muy profundo a nivel de temas espirituales y puede haber civilizaciones cuya potencia mental no necesite de tecnologías, muevan las piedras con el pensamiento, cosas así, usando energías de otro tipo. Es decir, porque hay restos que son inexplicables por todo el planeta. Claro. Sí, 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 sí. Construcciones, cosas, alineaciones inverosímiles, ¿no? Todo eso no se puede explicar con los criterios planos de la ciencia actual. Lo que pasa es que lo tienen que ocultar porque no interesa que el profano se dé cuenta, primero, de que vive en un mundo mágico desde hace milenios, Sí. y de que vive en un mundo muchísimo más amplio que lo que le están contando. Entonces, si no interesa que la gente despierte, pues la tenemos dormida. Le planeamos una historia plana en la que ha venido aquí, estos nacieron aquí, vinieron aquí, primero había unos tíos en las cuevas, luego no sé qué, luego hicieron ahí unas edificaciones en Babilonia y luego en Egipto pusieron unas piedras encima de unas pirámides y unas tumbas allí y no sé qué, y luego vinieron los griegos, eso eran más inteligentes y hablaban de filosofía y de no sé qué, y luego ya vino la ciencia, que ya es el más de lo más de lo más, y no es así, es justo al revés, ha sido una involución continua y hemos ido cayendo hasta llegar a la ciencia actual, que es de lo más plano, de lo más
absurdo y de lo más burdo, ¿no? Porque es toda una completa simplificación de la realidad, en la que se han convertido la realidad desde en un universo que era vivo y vital y energético a un universo muerto lleno de materia que no sirve para nada. Es decir, que estamos aquí metidos en una roca en medio de una galaxia que no se sabe, en el culo del mundo, ¿no? Aquí solos. Esto es absurdo, ¿no? Entonces es un disparate que no tiene sentido, ¿no? Ok. Bueno, gracias, Luis. No te vuelvas loco tampoco. Muy bueno, muy interesante.